Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras en este día, martes 28 de noviembre. Vamos terminando esta semana litúrgica y el año litúrgico más bien, en orden al camino hacia el Adviento, el primer domingo de Adviento, y con ello la preparación para la Navidad. Vamos hoy a proclamar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos del 5 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra, de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que esto ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abramos el corazón en este día al Espíritu Santo y invitémoslo, digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no riegas tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos la mirada al capítulo 21 en los versículos del 5 al 11 que hemos proclamado. ¿Dónde está Jesús? La gente está hablando ¿de qué? Están hablando bellamente de un lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cómo responde Jesús? Y eso le preguntan un cuándo y un cuál. Y él empieza a dar una respuesta clara, bien elaborada, sobre todo de una alarma para que no se dejen engañar. ¿Qué es lo que dice ahí el Señor? ¿Quiénes van a venir en nombre de Él? ¿Qué es lo que va a pasar? Habla ahí de una serie de acontecimientos y una serie de signos. ¿Cuáles son esos signos? Miremos todos los elementos, detalles, paramos, dejamos que la palabra resuene, hacemos una segunda lectura con más detalles, paramos, tercera lectura, síntesis, tratamos de recomponer con la memoria y pasamos de la mente al corazón todo el mensaje de este día para que hagamos nuestra meditación. Al llegar al final del año litúrgico es normal que vamos llegando al final de los evangelistas, y en este contexto entre semana Lucas pues nos está hablando en una forma del género literario apocalíptico y desde la escatología, que es una de las ramas de la teología, que nos habla de lo que vendrá, de lo que pasará. Pero en esta meditación nunca se nos puede perder algo claro, y es el piso para esta meditación de esta forma de hablar de estos textos, y es la esperanza y la confianza, donde Dios ha vencido la muerte y donde Jesús ha abierto las puertas del cielo. Contundentemente tiene que hablar de situaciones que él quiere explicarle a los apóstoles, porque ellos estaban hablando de lo bellamente decorado del templo, de los adornos, de las piedras, bueno, todo el detalle que se había puesto en la reconstrucción, sobre todo en este templo que ya no es el de Herodes, el de Salomón, sino que es Herodes ha hecho una reconstrucción más grande del templo allí en la explanada, y es lo que veían en ese momento Jesús y los apóstoles,
una construcción de la cual todos los israelitas estaban como llenos de orgullo nacional y con alegría, porque hubo tiempos donde se destruyó el templo y ya estaban teniendo un templo digno para su fe israelitas, cada vez más grande, con toda la disposición que se había hecho, con unos trabajos que llevaban muchos años realizándose. Cuando Jesús estaba y con los apóstoles, ellos todavía faltaban cosas por terminar seguro, pero ya estaba el templo en su majestuosidad. Y ellos están como mirando toda esta hermosura. Y Jesús los ubica y les dice esto que contemplan: llegarán días en que no queda piedra sobre piedra que no sea destruida. Los hombres vemos lo inmediato y lo exterior. Dios conoce todo y va más allá del tiempo presente, va más allá de las actuaciones y del exterior, y Él conoce todas las situaciones y le invita al hombre a ir más allá y a comprender que hoy estamos y lo que tenemos hoy está y mañana no puede estar, y nosotros no estar en esta realidad, pero nuestra vida no terminará porque ya conocemos que Jesús ha abierto el cielo y nos ha dado la victoria sobre la muerte, que la principal es esa muerte de la separación que tenemos con Él y que ha tenido la humanidad con Él. Entonces hoy Jesús, entonces, al decirles esto, ellos empiezan preguntando por cuándo y cuál va a ser la manifestación. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser esa destrucción? ¿Y cuál será la señal? Entonces el cuándo, Jesús no lo responde. Nosotros sabemos ya por la historia que en el año 70, y después lo hemos profundizado después del año 125, 130, pues Jerusalén y con él el templo como tal quedó arrasado. Queda la explanada, y ustedes y yo conocemos hoy que hay unas mezquitas y que quedaron unas piedras por los lados, que es la que dicen los expertos que ahí es donde están pues los antiguos vestigios, y los judíos están allí en el muro de los lamentos. Y Jesús no les dice el cuándo, pero sabemos por historia que ha pasado. Ellos quieren saber también señales de aquello que va a suceder. Entonces Jesús quiere aquí alertar para que los que confían en Él no se dejen engañar. No se dejen engañar. En esta meditación de hoy, qué bueno que ustedes y yo miremos, pedirle a Dios el discernimiento del Espíritu para no dejarnos engañar con tantas cosas. Mucha gente habla de señales, mucha gente habla de que es enviado de Jesús, yo soy. Por eso Jesús le está diciendo, vean, no se dejen engañar cuando alguien diga, venga, yo soy, como el yo soy es Él, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, bueno, el nombre de Dios que yo soy, ya ven, con los predicados que nos da sobre todo el evangelista Juan. Él es el único yo soy. Y se han presentado en la historia y se siguen presentando muchos diciendo que son el Mesías, que son en la reencarnación de Jesús, no sé qué, y cada quien desde la nueva era y bueno, en distintas otras creencias, pues muchos se presentan como enviados o el enviado de Dios. El enviado es uno, el ungido es uno, y es Jesucristo. No nos dejemos engañar. ¿Será que ustedes y yo a veces nos dejamos como engañar de muchos que se presentan así? Muchos que han abierto supuestamente iglesias, dejando a la iglesia con mayúscula que ha fundado sobre Pedro, porque muchos se muestran allí como los continuadores de Jesús, y nosotros ya sabemos que designó a Pedro y a otros 11, y allí viene la iglesia. Y empieza a narrar una serie de acontecimientos que ustedes y yo conocemos que han pasado en la historia, pasan y pasarán. Guerras, pues qué es lo que vivimos actualmente, qué hemos vivido, una guerra primera mundial, una segunda, ahorita estamos ahí como en una latente situación muy fuerte por este conflicto de Israel-Palestina, de Ucrania-Rusia, más los intereses que siempre hay por debajo, y siempre hay como esas ganas de avasallamiento y de poderío que tienen unos sobre otros, y eso se ha dado y se da. Revoluciones. Y dice Jesús, no tengan pánico, no tengan pánico.
Los cristianos les tocó las persecuciones, les tocó momentos duros del Imperio Romano, después vinieron otros imperios, hubo guerras, hubo dificultades, y la iglesia sigue. Cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La iglesia sigue en este proceso. Se alzará pueblo contra pueblo, es lo que estamos profundizando. Reino contra reino. Habrá grandes terremotos, los ha habido, los hay y los habrá tristemente. Y en diversos países hambres y pestes. Hay hambruna, se han dado y hay en muchas regiones de la tierra ahora, que eso nos pondría a pensar mucho en la distribución también de la riqueza y de los bienes. Pestes, acabamos de pasar una pandemia. Sabemos que el hombre, con toda la capacidad que tiene hoy en día, no está libre de que puedan suceder cosas de estas. Ya las motivaciones y las cosas que pasaron ya sería tema para profundizar de otra forma, pero ha habido una pandemia, la hay y la puede haber. Aún el ser humano pueda tener toda la técnica y la ciencia supuestamente para combatir muchas cosas, pero somos frágiles. Pero en esta fragilidad, en estos hechos contundentes del corazón del hombre, de las divisiones de la guerra, de las cosas que pasan con la tierra, con los terremotos, etcétera, fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo, cosas que pueden pasar, no hay por qué tener pánico, dice el Señor Jesús. Cosas pasarán, concretamente lo del pueblo de Israel, el año 70 y lo del templo, y han pasado estos otros detalles. El cuándo solo Dios lo sabe. Los signos hay que pedirle a Dios que nos sepa dar la capacidad del Espíritu de saber interpretar en cada momento los signos de los tiempos, pero en el contexto de la esperanza y en el contexto de hoy estamos aquí, mañana están en las manos de Dios, solo lo conoce Él, solo lo conoce Él. Entonces este llegar al año final, terminar este año, ir haciendo nuestro análisis de nuestra vida delante de Dios con la alegría del Adviento que nos prepara la Navidad, es saber que hoy estamos en Él, que nuestra vida está puesta en manos de Él, que pasan cosas en la historia del mundo y pasarán, pero quien pone la confianza en Él no se ve defraudado y hace que Dios pueda llegar a través de corazones que se dejan dóciles a su presencia, a actuar en medio de sociedades, de comunidades, de familias y de todas las situaciones del contexto cotidiano de los hijos de Dios. Entonces no nos dejemos engañar, tengamos la esperanza con una fe, una esperanza parte de una fe, de la fe y del amor, que también son las virtudes teologales, todas unidas nos van dando el día a día en Dios una capacidad de ver la vida con otra esperanza en Dios y con una fuerza diferente y con una capacidad de poner la vida cotidiana en Él, para no dejarnos engañar, para no tener pánico, como dice el Evangelio de hoy, y para que más bien de ese cuándo y el cuál y muchas otras preguntas que tenemos, pues las vamos respondiendo en el día a día, como que Dios todos los días nos da su respaldo, hace salir el sol sobre malos y buenos, y solo Él sabrá. Sabemos que vendrá, y uno puede ir haciendo ciertos discernimientos de los signos de los tiempos. Lo importante es el hoy, en Él. Lo importante es poner nuestra vida en Él. Sí, hay unos discernimientos, que uno puede ver unas realidades que uno dice, bueno, esto puede complicarse, pero quien tiene puesta su esperanza en Dios, pues ora, pone su vida delante de Él y no tiene pánico y no tiene miedo. Y ante los signos que se van pasando y ante otros muchos que se presentan como los Mesías, sabemos que son falsedades y son embusteros, porque uno solo es el Mesías, que ya viene todos los días en la Eucaristía y vendrá en la parusía, radicalmente como Señor, como el Alfa y el Omega, como principio y fin, como lo veíamos el domingo, como Rey, Jesucristo, Rey del universo. Y Él se manifestó en la encarnación, en su pasión, muerte y resurrección, se manifiesta todos los días porque es un eterno presente y se manifestará ya en su segunda venida. Pero quien tiene esperanza no solo se atemoriza con el cuándo y el cómo o el cuál, sino que vive vigilante. Esta es la invitación de esta semana, en vigilancia para poner la vida en Dios. Estos que estaban con Jesús, algunos seguramente les tocaría aquello del año 70 después, ver este dolor y cumplirse estas palabras proféticas, y por eso entonces comprenderían después. Y la iglesia ha comprendido estas circunstancias que pone Jesús, pero siempre a la luz entonces de la esperanza. Hagamos oración.
Bendito sea, Señor, hoy por la palabra que nos das, por tu fuerza y por tu gracia, por la invitación a la esperanza, a no tener pánico, a no tener miedo, a no dejarnos engañar. Permítenos el don del Espíritu y todo el discernimiento para vivir el día a día en tu presencia y que al final de este año litúrgico vayamos preparando siempre el corazón para prepararnos al Adviento y a la Natividad que llegará, pero sobre todo para que vengas todos los días a nuestra vida y en ti podamos discernir lo que pasa, para poder vivir en tu verdad, en la realidad, no dejándonos engañar por doctrinas llamativas y extrañas, sino viviendo en tu realidad que has dado a tu iglesia en los sacramentos y en la vida de la gracia. Amén. ¿Qué acción nos proponemos? Propósito, ¿qué nos deja la palabra hoy? Qué cuidado de no dejarnos engañar. Miremos entonces cada quien cómo hace la acción. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.